que venía también de una serie de partidos invictos. Es decir, los dos que se tienen que dar con el triunfo, recordemos que en la Sudamericana solo avanza el primero. Sí, se... Buenos días, vayan activando sus cámaras, por favor. Bien, entonces, buenos días. Vamos a continuar la clase, ya la anterior sesión que se presentó. Habíamos conversado acerca de lo relevante que es al saber los conceptos básicos, ¿no? Del mismo hecho de tener un electrocardiograma tal vez muy bien realizado, tener todas las derivaciones que se pueden apreciar en el electrocardiograma, las 12 derivaciones, la velocidad y el voltaje con la que se tiene que imprimir el electrocardiograma, y siempre en lo posible tratar de evitar que existan interferencias, ¿no? Como vemos acá, bueno, hay varios electrocardiogramas que ya habíamos visto que nos mostraban bastante interferencia, que en cierto sentido nos evita el poder darle una lectura en un electrocardiograma, y dependiendo de la cantidad o el porcentaje de derivaciones que se encuentran afectadas por los artefactos, prácticamente se nos imposibilita dar un diagnóstico como tal. Entonces, todo esto ya lo hemos visto también estos electrocardiogramas. Y bueno, lo más importante que es poder evidenciar, perdón, se cerró dame un minuto chicos, se ha cerrado la presentación. Con la computadora un poco lenta. Bien, como les decía, ahora vamos a tratar de ver algunos electrocardiogramas y vamos a aprender a protocolizar los electrocardiogramas. En una primera instancia, el hecho de que nosotros protocolicemos los electrocardiogramas nos ayudan, nos orientan a poder llegar a un diagnóstico mucho más preciso y tener desde luego en cuenta las alteraciones que pueden existir en el electrocardiograma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primera instancia? Primero, visualizar y evidenciar que exista la onda P en el electrocardiograma. La onda P sabemos y habíamos comentado anteriormente que se presenta la despolarización auricular, y por ende el hecho que encontremos la onda P nos está indicando que el impulso está naciendo en el nodo sinusal, y por ende automáticamente nos pueden desde luego orientar a pensar de que el impulso se está originando de forma apropiada. Posteriormente de ver el nodo sinusal, nosotros tenemos que ver si el electrocardiograma es regular o en todo caso es irregular. Hay muchos electrocardiogramas que en cierto sentido pueden tener algún grado de irregularidad dependiendo desde luego la causante, como en algunos casos la presencia de cientos de focos ectópicos, como en el caso de la fibrilación auricular, o también la presencia de extrasístoles, ya sea auriculares o ventriculares, o de repente la presencia de algún grado de bloqueo, ya sea completo, MOVIT 1 o MOVIT 2. En algunas circunstancias es muy bueno el poder medir, el poder observar bien el electrocardiograma es sinusal o no lo es. Bien, entonces, ¿pueden ver las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bien, entonces tienen que tratar de poner atención a todo lo que se les va a explicar para que puedan
entender un poco acerca de electrocardiograma. Bien, entonces fíjense este electrocardiograma. Ya les decía en la anterior clase que el electrocardiograma depende mucho de el tipo o el equipo que tengamos a la mano. Vayan prendiendo el resto de sus cámaras, por favor. Acá es si podemos ver, es un electrocardiograma donde vamos a ver unas líneas verticales, Pucha, ¿sí? poderia acertar minha irmã, sua conexão está oscilando. Ya. A ver. No tengo ninguno más. Espera. Não, bro, graças a Deus. Ya. Entonces, como les decía, nosotros en este electrocardiograma que estamos evidenciando, las derivaciones son cortas. Acá tengo D1 y cada línea vertical me está separando cada derivación. Acá un ejemplo está coincidiendo casi con el QRS de B1. Entonces, nos dan pequeños trazos. Miren, son pequeños trazos que en cierto sentido sí nos van a orientar tal vez a ver si es que el electrocardiograma es sinusal, de repente sacar la frecuencia cardíaca, poder evaluar las diferentes ondas, intervalos, etcétera. Pero cuando tenemos este tipo de equipos, generalmente tenemos que hacer un trazado largo. Fíjense acá abajo tenemos un D2, pero es largo. Por ende, esta derivación larga, si es que este electrocardiograma fuese irregular, nos va a permitir sacar la frecuencia cardíaca. Pero en esta situación, lo más importante cuando tenemos un electrocardiograma es poder identificar la onda P, lo que les decía hace un momento. Siempre la onda P la van a poder identificar mejor en 3 derivaciones, como ser D2, puede ser en D3, incluso puede ser ABF. En cualquiera de las 3 van a poder ver bien la onda P. Si bien, si ustedes ven ABL, no se puede ver bien la onda P, es una onda pequeñísima, pero algunos de repente dicen, pero doctor, acá no hay onda P, yo no la veo porque esto no parece onda P. Eso no indica que desde luego el electrocardiograma fuese sinusal. Ustedes tienen que localizar una derivación y si en esa derivación la ven la onda P, como en este caso, que la estoy viendo muy bien, les estoy mostrando con el cursor la onda P, automáticamente ya pienso que este electrocardiograma, o ya concluyo que este electrocardiograma es sinusal, ¿no? No importa si no se ven algunas derivaciones. Eso depende mucho de cómo me capta el electrodo que yo estoy posesionando, ya sea en extremidades o a nivel precordial. Por lo tanto, una vez que yo he localizado las ondas PES y lo visualizo muy bien, ya en la anterior clase habíamos comentado que había algunos criterios para mencionar si era un electrocardiograma sinusal. El visualizar la onda P tiene que, desde luego, ser visible en toda la derivación y tener casi la misma forma. Fíjense acá, la onda P tiene casi la misma forma. Segundo, la onda P tiene que estar en toda la derivación donde estoy visualizando dicha onda. Y tercero, siempre la onda P tiene que estar antes que el QRS. Si la onda P está antes que el QRS, es obvio que está muy bien porque sabemos que primero se despolarizan las aurículas para posteriormente despolarizarse los ventrículos y tener la presencia de la repolarización que está conformada por la onda T, hablando de los ventrículos como tal. Entonces, ese primer punto, siempre que ustedes lean un electrocardiograma, indiquen que es un electrocardiograma sinusal, si ven el electrocardiograma, la onda P. Segundo, vean la distancia entre la onda R y R para poder mencionar si es un electrocardiograma regular o es irregular. Entonces, eso lo vamos a poder ver en esta derivación larga. Fíjense, si yo puedo agarrar un papel o de repente una regla y medir la distancia entre la onda R y la otra onda R. Y automáticamente, si veo la distancia que coincide con el resto de las otras ondas R en cuanto a lo que es el primer latido y el segundo, automáticamente indicaré que es un electrocardiograma regular. Acá a simple vista, si vemos, es un electrocardiograma regular porque la distancia entre onda R y la otra onda R son muy similares a las otras, ¿no? A las otras ondas R. Y por ende, indicaré que es un electrocardiograma regular. Es muy diferente, tal vez, ver otros tipos de electrocardiogramas, donde a simple vista, ustedes van a ver que es irregular.
como en este caso. Acá si se fijan en la parte superior, si mido la distancia entre esta onda aérea y la otra y la voy comparando, estoy seguro que van a encontrar diferentes espacios en el sentido de no coincidir tal vez con la primera que ustedes tomaron como ejemplo, ¿no? Acá a simple vista este electrocardiograma es irregular. Si se fijan, acá tenemos una distancia casi de 1, 2, 3 cuadraditos y medio de repente. Acá es más rápido, fíjense, 2 cuadraditos aproximadamente. Entonces, este es un electrocardiograma irregular, donde sea que ustedes midan, ya sea en cualquier derivación, van a ver que la distancia entre R y R no va a ser la misma. Ahora, algo que tenemos que tomar siempre en cuenta es que una vez que nosotros vemos el electrocardiograma, no es necesario que encuentren QRS. En los libros nos dicen QRS es igual a la despolarización ventricular. Y no siempre es así, por si acaso, para todos ustedes. Miren acá en la imagen, en D1, derivación D1, tengo R y S nada más. Siempre la onda positiva del QRS va a ser R. No me pueden decir que este es S o Q y este es R. Eso no existe. Acá hay ausencia de la onda Q, no hay Q, es R y S directamente. Como vemos en B2, lo mismo, R y S, una S prolongada, ¿no? Entonces, la ausencia de la onda R no denota patología. O en este caso, en la derivación de 2, tenemos una Q pequeñita y después viene R, y no hay S. Entonces, eso tampoco denota patología. No siempre el electrodo me va a captar todos los impulsos provenientes de la despolarización ventricular, y por eso tal vez pueda haber ausencia de onda Q en algunas, o ausencia de la onda S en otras. Pero, ojo, muy importante, es que ustedes pueden identificar las ondas y no se confundan, porque sabemos que antes de R está Q y después de R está S. Por lo tanto, automáticamente la onda positiva siempre del QRS va a ser R. Por eso les decía, siempre midan la distancia entre R y R. Y van a poder ir viendo en el electrocardiograma si coincide y así finalizarán si es un electrocardiograma regular o es irregular. Muy bien. Entonces, algo que también tenemos que aprender, y les voy a enseñar una forma fácil de sacar el eje cardíaco. Para muchos es un poco difícil, ¿no? Pero súper práctico, hay muchos métodos para poderlo sacar. Pero en algunos casos incluso hay que dibujar las derivaciones para tener una orientación del eje. El eje cardíaco nos indica o nos orienta a pensar que el impulso cardíaco va más dirigido o direccionado al lado izquierdo, o va más dirigido o más direccionado al lado derecho, ¿no? A eso se refiere con lo que es el desvío a la izquierda o desvío a la derecha. Algunos piensan, y bueno, no hace mucho tal vez, se pensaba que el desvío a la izquierda o a la derecha era debido a la posición del corazón, que se encontraba más a la posición del lado izquierdo o al derecho. Y por lo tanto se concluye actualmente que esto del eje desviado a la izquierda y a la derecha se relaciona más con el impulso del corazón que se va ya sea al izquierdo o al lado derecho con dominancia. Entonces, tienen que poner acá atención, ¿ah? Porque lo que les voy a explicar les va a ayudar a sacar el eje cardíaco. En el eje cardíaco, para todos ustedes, no se confundan, solamente podemos sacarla en derivaciones del plano frontal, acá en estas 6 derivaciones, perdón. En D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Solamente en esas 6 derivaciones podemos sacar el eje cardíaco. ¿Y cómo nos vamos a orientar? Buscando siempre la derivación isodifásica. ¿Cuál es la derivación isodifásica? La derivación isodifásica es aquel donde nosotros podemos evidenciar una onda positiva y una onda negativa del QRS casi del mismo tamaño. Estoy hablando en la orientación vertical, por si acaso. Miren, acá para ayudarles un poco, en D1 para mí es misodifásico. ¿Por qué? Porque mi onda R y mi onda S casi tienen el mismo tamaño. Entonces, esa es la derivación isodifásica. Es muy importante saber que la orientación o el poder ubicar esta derivación isodifásica me va a poder ayudar a encontrar el eje cardíaco.
¿Y qué nos dice este método para sacarle el eje cardíaco? Nos dice lo siguiente: busca la derivación isodifásica y en su perpendicular se encontrará el eje cardíaco. Entonces todos dicen, ¿y cuál es la perpendicular de D1? La perpendicular de D1 es la derivación ABF, porque es la que la divide en dos partes iguales. Voy a adelantar un poco para mostrarles. Después les voy a enseñar a sacar a la frecuencia cardíaca. Acá, fíjense en esta imagen. Acá tenemos el eje cardíaco. Acá tenemos las 6 derivaciones. Acá tengo D1, que es esta línea horizontal. Tengo ABF, que es la línea vertical. Tengo ABR, ¿no? ABL, D2 y D3. Todas las derivaciones son bipolares. ¿A qué nos referimos con el término bipolar? Que van a tener un lado positivo y van a tener un lado negativo. Entonces, eso nos orienta a pensar y a entender de por qué tenemos un eje cardíaco tal vez de menos 30, un eje cardíaco tal vez de más 150, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante acá es saber el valor normal del eje cardíaco. A ver, vamos a ver. Claudia, ¿cuánto es el valor normal del eje cardíaco? ¿Cómo, doctor? Perdón. Claudia Marcela Martins, ¿cuánto es el valor normal del eje cardíaco? 60 grados, doctor, más o menos. ¿Tú eres Claudia? Claudia Marcela Martins. Ah, no escuché, doctor, su audio estaba muy bajo. Claudia, ¿cuánto es el valor normal del eje cardíaco? 60 grados, doctor. No. Es que ese es el problema, chicos. Si ustedes no saben valores normales, no van a aprender, ¿no? Si ustedes no saben, les recalco nuevamente, yo siempre eso enfatizo a mis estudiantes de prácticas, que si no saben valores normales, por más que le traten de buscar el diagnóstico al electrocardiograma, no lo van a hacer. Actualmente mis estudiantes de práctica ya dominan el electrocardiograma normal y ya estamos en electrocardiogramas patológicos. Por ende, a la fuerza ustedes tienen que saber, los que ya han pasado, los que recién van a pasar prácticas, si no saben cuál es el valor del intervalo PR, si no saben el valor del QRS, por más que traten de medir y por más que yo les enseñe, y tal vez entiendan algo, el día de mañana se van a olvidar, ¿no? Y después van a decir, bueno, no me ha enseñado mi docente de práctica o de mi teoría, hemos pasado rápido, bueno, y un montón de cosas. Pero tienen que saber valores normales. En los libros, ¿qué nos dicen del eje cardíaco? El eje cardíaco nos dicen los libros que puede estar de menos 30, el valor normal, hasta más 90, ¿no? Ese es el valor normal. En algunos libros nos dicen eso. Pero para fines prácticos, ya hemos indicado que vamos a tomar el valor normal hasta más 110. Y en algunos libros de especialidad ya están, desde luego, mencionando eso, que el eje cardíaco va de menos 30 hasta más 110. Entonces vamos a quedarnos con ese valor. De acá adelante tienen que recordar, siempre en medicina, casi en la mayoría de los casos, tenemos rangos, como decirles, un rango bajo y un rango elevado. Nunca manejamos valores netos, o sea, valores exactos. Como decirles, la frecuencia cardíaca es de 60 hasta 100, ¿verdad? El valor bajo, más bajo es 60 y el más alto es 100. Entonces, esta es la frecuencia cardíaca normal. Si alguno de ustedes tiene 70, alguno tendrá 80, de repente alguno tiene 62, es una frecuencia cardíaca normal. Es lo mismo acá en el eje cardíaco. Su valor prácticamente negativo, el valor normal negativo es de menos 30. Entonces, si ustedes sacan menos 30, menos 20, etcétera, prácticamente es normal. En el eje cardíaco, si ustedes sacan más 60, más 30, perdón, más 60, más 90 o más 110, es un eje cardíaco normal. Por lo tanto, ese corazón tiene un impulso que está orientado de forma normal, hablando de grados. Pero en algún momento, de repente, alguno de ustedes sacará menos 60 o menos 90. ¿Y qué nos dicen los libros? Está desviado a la izquierda. Si en todo caso sacan más 120, más 150, nos dicen que está desviado a la derecha. Ahora, fíjense bien acá esta imagen. Bueno, yo lo sé de memoria, pero muchos de ustedes de repente lo necesitan ver. Incluso, ¿no? En prácticas pueden llevarse también esto para poder recordar
y ver y poder orientarse y sacar un eje cardíaco exacto. Acá tengo D1. D1 es la línea, les recalco, horizontal. Todo lo que está arriba de D1 es negativo. Fíjense bien, ¿no? Todo es negativo. Y todo lo que está abajo de D1 es positivo. O sea, todo esto que ustedes ven es positivo. Entonces, eso les va a ayudar y les va a orientar para poder dar un valor a su eje cardíaco. Muchos, la verdad, de eje cardíaco no saben y les es difícil, pero si se orientan con esto y buscan las derivaciones, van a poder ver que es súper fácil el poder dar un eje cardíaco. Ahora, ustedes dirán, ¿y de dónde están naciendo estas derivaciones? Fíjense acá, en la parte central tengo al corazón, ¿no? Y en las partes, bueno, tal vez, bueno, en la parte externa, tenemos las derivaciones unipolares, ¿no? ABR, que representa el brazo derecho, ABL, el brazo izquierdo, y ABF, la pierna izquierda. Entonces, esas tres derivaciones me van a dibujar estas tres, que son unipolares. Y la interacción de estas tres, un ejemplo, ABR y ABL, los impulsos que interactúan en estas dos unipolares, me va a originar una bipolar, que es de 1. El impulso que interactúa entre ABL y ABF, brazo izquierdo y pierna izquierda, me va a originar de 3, que es también bipolar. Y por último, los impulsos que interactúan entre brazo derecho y pierna izquierda, o ABR y ABF, me van a originar de 2. Estas tres son bipolares por ende, y las otras tres que están en la parte externa son unipolares. Las 6 representan el plano frontal del electrocardiograma, no se olviden, siempre les preguntan. Segundo, el poder visualizar, si vemos en la parte interna de este eje cardíaco, también vemos un corazoncito que nos está mostrando cómo los impulsos viajarán más al lado izquierdo, o con dominancia al lado izquierdo, perdón, o con dominancia al lado derecho. Pero eso dependerá muy desde luego de que ustedes puedan sacar un eje cardíaco. Voy a retroceder la diapositiva y vamos a ver. Entonces, antes de continuar, perdón. Esta es D1. ¿Cuál sería la perpendicular de D1? ¿Qué derivación a D1 le está dividiendo en dos partes iguales? Cualquiera que pueda. ABF. Correcto, ¿no? Este es D1 y ABF, acá fíjense, ABF le está dividiendo en dos partes iguales. Por lo tanto, su perpendicular de D1 será ABF. Y la perpendicular de ABF, ¿cuál va a ser? Va a ser D1, ¿no? Porque este es ABF, la línea vertical es ABF, ¿y qué le divide en dos partes iguales? D1. Entonces, a eso nos referimos con la perpendicular. Otro ejemplo, acá tengo ABL, miren, ABL. Y por ende, a ABL, ¿cuál le divide en dos partes iguales? Es de 2, ¿no? De 2 sería su perpendicular y viceversa. De D2, ¿cuál va a ser su perpendicular? Va a ser ABL. Entonces, a eso nos referimos con la perpendicular. La perpendicular siempre va a ser la derivación que le va a dividir en dos partes iguales. Ahora, de repente, para muchos dicen, no entiendo mucho porque acá es medio complejo el poder buscar la derivación que le divide en dos partes iguales. Entonces, acá lo vamos a ver en un electrocardiograma que también es súper fácil. Les he colocado acá una imagen. Fíjense, este es un electrocardiograma donde todas las derivaciones son largas, ¿no? Esto depende del equipo, les recalco, ¿no? Acá todas son largas, no necesito dedos largos como en el otro electrocardiograma. Entonces, de D1, su perpendicular va a ser, fíjense la línea negra, va a ser ABF. De D2, fíjense la línea verde, más o menos, va a ser ABL. Y de D3, fíjense la línea roja, va a ser ABR. O sea, extremos con extremos, ¿no? D1 ABF, D2 ABL, D3 ABR y viceversa, ¿no? ABF será D1, de ABL será D2 y de ABR será D3. Entonces, si tienen algún electrocardiograma de este tipo, pueden orientarse con extremos, así se van a orientar dónde o qué derivación es su perpendicular. Es muy importante que nosotros sepamos eso porque así vamos a tener una orientación de cuál es el eje cardíaco. Ahora, en este electrocardiograma, un ejemplo, fíjense bien la imagen, voy a retroceder para poder llegar a ese electrocardiograma que veíamos hace un momento. Tenemos acá el electrocardiograma que nos está mostrando, acá un ejemplo, cuál es la derivación más isodifásica. Les recalco, ustedes tienen que buscar en estas 6 derivaciones la que es más isodifásica, la que tiene
su onda positiva, su onda negativa casi del mismo tamaño. Esa es la derivación isodifásica. Si vemos acá, D1 tiene R y S casi del mismo tamaño. Veo D2, R más dominante que Q, ¿no? Que sería la onda negativa. En este caso, D3, lo mismo, D2 más R positiva, mucho más dominante que Q. En ABR veo una R chiquitita y una S negativa, por lo tanto no es la isodifásica. ABL, una R chiquitita, una S negativa más dominante, tampoco es la isodifásica. Y acá veo ABF por último, una Q, perdón, pequeña, y tengo una R dominante. Por lo tanto, acá a simple vista, la isodifásica es D1, perdón, D1 es la isodifásica. Y si D1 es mi isodifásica, ¿cuál será su perpendicular? APF. ABF, ¿verdad? ABF va a ser su perpendicular. Entonces, voy a regresar a la imagen. D1 es nuestro isodifásico. ¿Y cuál será su perpendicular? Vamos a ver en el electrocardiograma que les he colocado acá. En nuestro electrocardiograma que vimos anteriormente, en D1 era el isodifásico. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su perpendicular? Va a ser ABF, ¿correcto? Ahora, en este electrocardiograma sabemos que ABF es su perpendicular, pero tenemos que ver qué onda domina en la perpendicular, acá. Entonces, de D1, su perpendicular va a ser ABF. ¿Y en ABF qué domina? ¿Lo negativo o lo positivo? Hablando de las ondas, del QRS. El positivo. Entonces, domina lo positivo. Entonces, en mi eje cardíaco... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ah, ya. Mi micrófono está con problemas. Ya. Entonces, en ABF domina lo positivo, ¿verdad? Por lo tanto, busco ABF positivo en mi eje cardíaco. Vamos viendo a cuántos grados se encuentra mi eje cardíaco en ese electrocardiograma. Vamos a verlo acá. Listo. Entonces, ABF, acá está ABF. Negativo, menos 90 grados, positivo, más 90 grados. Entonces, ¿a cuántos grados está? 90. Más 90 grados, ¿verdad? Nunca se olviden del signo. Si está más 90, ¿es normal o no es normal? Normal. Normal. Entonces, es un eje cardíaco normal. Por eso es que les decía hace un momento que nosotros, si sabemos el eje cardíaco normal, vamos a poderlo sacar, no hay ningún problema. Pero si no saben, si me dicen el eje cardíaco es de menos 30 y no saben hasta cuándo más es el rango, automáticamente nunca van a poder sacar el eje cardíaco porque no saben si es que está normal o no está normal, ¿no? Hay muchas otras formas de sacar el eje cardíaco. Un ejemplo, esta es otra forma, este cuadro que les estoy mostrando es otra forma para sacar el eje cardíaco, pero este puede llevar algún margen de error. Fíjense acá, yo puedo decir lo siguiente, si D1 es positivo, o sea, acá me refiero a la onda, ¿verdad? Acá domina la onda positiva en el Q, en D1. En el QRS domina la onda R, positivo desde luego. Si D1 es positivo y ABF es positivo, por ende mi eje cardíaco va a estar entre menos 0 a 90. Algunos dicen si es D1 positivo y ABF positivo, eje cardíaco normal. Ahora, si tengo D1 positivo y ABF negativo, su eje cardíaco estará entre 0 hasta menos 90, ¿no? Acá podemos ver D1 positivo y ABF negativo, ¿no? Domina la onda negativa en ABF. Entonces, muchos piensan que al decir esto, pueden decir eje cardíaco normal. Sí, en parte cae en un eje cardíaco normal, que sería menos 30, como vemos acá en la imagen. Pero no sabemos con certeza a cuántos grados se encuentra. Por lo tanto, usar este método de decir D1 positivo, ABF positivo, eje cardíaco normal, o D1 positivo y ABF negativo, eje cardíaco, también se podría decir normal, no están hablando con un eje cardíaco prácticamente muy exacto, ¿no? Y no podrían decir ustedes a cuántos grados realmente está el eje cardíaco. Por lo tanto, este método, la verdad, no lo uso bastante, tampoco aconsejo usarlo, porque no tendrían una exactitud en cuanto a lo que es el eje cardíaco que se encuentra en ese momento en la lectura del electrocardiograma, ¿no? Ahora, si vemos esta imagen, un ejemplo, el método isodifásico, el que acabo de explicarles, de buscar la derivación isodifásica y en su perpendicular se encuentra el eje cardíaco, tiene dos excepciones. ¿A qué me refiero?
que si tu perpendicular cae en ABR o en ABL, los que están con puntos rojos, automáticamente el signo que yo veo lo invierto, ¿no? En mi cabeza automáticamente lo invierto. Un ejemplo, yo tengo acá ABR, este es ABR. En ABR yo veo que la onda que domina es negativa. Automáticamente en mi cabeza yo lo vuelvo positivo. Busco ABR positivo. O en todo caso, si mi perpendicular cae en ABL y yo veo acá una onda positiva, lo invierto a negativo. Acá estoy viendo una onda positiva, la que domina en ABL. Y esto en mi cabeza lo invierto y digo ABL negativo y busco ABL negativo en mi eje cardíaco. Solamente son de esas dos excepciones. Tampoco los libros nos explican eso, por si acaso. En la práctica, prácticamente nosotros nos hemos dado cuenta que si la perpendicular cayese en estas dos derivaciones, yo tengo que invertir el signo, ya sea positivo por negativo o negativo por positivo, ¿no? Es solamente esas dos excepciones que existen. Pero si su perpendicular cae en cualquier otra derivación, es lo normal, o sea, no se invierte nada. Es la onda que nosotros vamos a encontrar en lo que es esa derivación. Un ejemplo, viendo este electrocardiograma, aprovechándolo, fíjense acá, la derivación isodifásica a simple vista es de 2. Miren, tiene que ver siempre en toda la derivación, ¿no? Entonces acá ya nos está mostrando que es la derivación isodifásica de 2. Negativo, positivo, casi del mismo tamaño en el QRS, onda R y onda S, ¿no? La que estamos viendo acá. Por ende, tengo de 2 como mi isodifásica. ¿Cuál será mi perpendicular? Automáticamente va a ser ABL. Estamos viendo acá, extremos con extremos, no se olviden. ABL. ¿Qué signo vemos acá que domina? Es la onda positiva. Pero en mi cabeza yo lo invierto y busco ABL negativo. Pues me voy a buscar mi eje cardíaco. Acá lo tengo y busco ABL negativo. Acá tengo ABL. ABL positivo, 150 grados. Hemos dicho ABL negativo. Por lo tanto es menos 30 grados. En ese electrocardiograma el eje cardíaco está menos 30 grados, que también es considerado normal porque está dentro del valor normal como tal, ¿no? Entonces, es nada más práctica el poder hacer este tipo de Doutor, sí. pero por que especificamente se inverte? Sabemos que se inverte, pero por qué solo esos dos? No hay una explicación clara, la verdad. Yo dentro de la práctica he tratado de buscar libros que nos expliquen por qué se invierte acá y ningún libro nos habla de inversión del signo. Con la práctica hemos visto que si no invertimos estas dos derivaciones, el eje cardíaco nos sale erróneo. Hay muchos métodos para sacar el eje cardíaco y un ejemplo, otro es dibujando D1 y ABF. Y haciendo en la práctica, utilizando estos métodos y comparándolos, se ha podido evidenciar que sí, tenemos que invertir en estas dos derivaciones, ¿no? Esto implica, desde luego, que nosotros podamos realizar y tratar de encontrar un eje cardíaco muy próximo a lo que corresponde lo normal en ese paciente. Pero la verdad, el no invertirlo en estos dos o en estas dos derivaciones que son ABR, ABL, te llevaría a un error en cuanto a lo que es la lectura del electrocardiograma. Por otro lado, un ejemplo, les voy a mostrar acá, creo que tengo acá algunos ejemplos, permítame, les voy a mostrar cómo también se puede sacar el eje cardíaco de otra forma, y se van a dar cuenta que sí es lo correcto en cuanto a lo que es la inversión de este signo, ¿no? A ver, vamos a ver si esta podemos ver. A ver, ¿pueden ver estas diapositivas de fibrilación? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, Sí, entonces acá les voy a mostrar un poco este otro método que es dibujando. Este es, bueno, es más fácil, más sencillo, pero la verdad es que nos lleva tiempo el poder hacerlo. No sé si está acá tengo los electros que tienen
Son bloqueos de rama. Entonces, a veces en los libros no nos explica muy bien los métodos. Por eso es que a veces tenemos que hacer un ejemplo. Yo hago estos garabatos para poder explicar, ¿no? En cuanto a lo que es fibrilación y flúter, porque los libros no nos explican bien y hay que saber entender bien a cabalidad todo lo referente a lo que corresponde, digamos, algunas ventajas que podemos encontrar nosotros dentro de la lectura de un electrocardiograma. Por eso es que cuando estamos con los pacientes, creo que no lo tengo acá. A ver, déjenme ver si es que tenía unas diapositivas donde les explicaba otro método. No lo tengo. Pero de todas formas se los voy a buscar para poderles explicar en la siguiente clase. Ese otro método para sacar lo que es el eje cardíaco. Pero por ahora, bueno, por ahora vamos a aprender más este método porque es el más sencillo. Si bien tiene dos excepciones, siempre hay que tener en cuenta que el buscar o el encontrar un eje cardíaco nos va a ayudar también en el diagnóstico. Acá un ejemplo, fíjense este electrocardiograma. Tengo acá D1, D2, D3, ABL y ABL y ABF. Entonces, acá en estos 6, ¿cuál sería mi derivación más isodifásica? ¿Qué me puede decir? ¿Qué? De 2 ABL. ABL, correcto, muy bien. ABL es la isodifásica. Fíjense, tiene su lado positivo y su lado negativo casi del mismo tamaño. Entonces, ya encontré mi isodifásica. ¿Cuál va a ser mi perpendicular de ABL? Sería D2. D2. D2, correcto. Acá no invierto nada, por si acaso. Acá es donde caiga. D2 está positivo o negativo. Positivo. Entonces buscamos en mi eje cardíaco D2 positivo. ¿Y a cuántos grados se encuentra? Entonces es súper mega fácil. Acá, no, acá no. 150, no D2. No. Fíjate, hemos dicho D2 positivo. Entonces acá tengo D2, ¿verdad? Acá es negativo. Entonces no puedo decir yo menos 120 grados porque tú ya le has dado el signo. Has dicho positivo. Entonces buscas D2 positivo. ¿Y a cuántos grados se encuentra? A 60 grados.